Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Asal Suba sorprende a todos con una confesión que nadie esperaba. Erkan Merik fue parte de mi vida y eso no se olvida fácilmente. Una frase que ha generado un verdadero terremoto emocional entre los fans y que reaviva los rumores sobre un posible reencuentro entre ambos. Todo ocurrió durante una entrevista en un programa de televisión turco donde Asal, visiblemente emocionada, habló por primera vez en mucho tiempo sobre su pasado junto a Erkan. Con una voz tranquila, pero con un brillo nostálgico en los ojos, la actriz confesó: "Vivimos momentos muy intensos. Erkan fue una parte importante de mi historia personal y profesional. No puedo negar que, a veces, ciertos recuerdos vuelven a mi mente con fuerza". Estas palabras fueron suficientes para que las redes sociales explotaran en comentarios, interpretaciones y teorías sobre lo que realmente quiso decir. Los periodistas presentes no tardaron en profundizar. Uno de ellos preguntó directamente si había alguna posibilidad de reconciliación. Asal, con una sonrisa enigmática, respondió: "La vida da muchas vueltas. Nunca se puede decir nunca". Esa simple frase bastó para que el nombre de Erkan Merik se convirtiera en tendencia en Turquía y otros países donde la pareja es muy querida por los fans. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que, en las últimas semanas, Asal y Erkan habrían tenido un breve contacto a través de mensajes. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado esta versión, varios medios turcos insisten en que habría existido una comunicación reciente entre ellos, posiblemente relacionada con un nuevo proyecto televisivo. Sin embargo, los seguidores están convencidos de que hay algo más que un simple reencuentro profesional. Por su parte, Erkan Merik fue abordado por los periodistas a la salida de un evento en Estambul. Cuando le preguntaron si había escuchado las declaraciones de Asal, sonrió levemente y dijo: "He oído lo que dijo. Me alegra saber que me recuerda con cariño. Siempre le desearé lo mejor, porque fue alguien muy especial para mí". Esa respuesta calmada, pero cargada de significado, fue interpretada por muchos como una señal de respeto y nostalgia. A medida que los días pasan, los fans no paran de especular. En las redes se multiplican los mensajes pidiendo que vuelvan a trabajar juntos o incluso que retomen su relación. Algunos comentarios dicen: "Asal y Erkan tienen una conexión única, se nota en sus miradas". Otros, más escépticos, creen que la actriz simplemente quiso cerrar un ciclo. Pero lo cierto es que, desde sus declaraciones, el público no deja de hablar de ellos. Según allegados a ambos, durante los años que trabajaron juntos, la relación entre Asal y Erkan pasó por momentos de gran pasión, pero también de tensión. Se amaban, pero también discutían mucho. Eran como fuego y viento, intensos, impredecibles y difíciles de separar, comentó un antiguo miembro del equipo de producción de su serie. Esa descripción encaja perfectamente con la química que mostraban en pantalla, una química que traspasó la ficción y se convirtió en parte de su historia real. Lo más sorprendente ocurrió cuando, según testigos de la producción, Asal habría recibido recientemente un ramo de flores acompañado de una nota sin firma que decía: "Algunos finales solo son pausas disfrazadas". La actriz, al parecer, sonrió al leerla y guardó la tarjeta sin hacer comentarios. Desde entonces, los seguidores no dejan de debatir si ese misterioso gesto provino de Erkan o de alguien más del pasado de Asal. En una entrevista posterior para una revista de moda, la periodista insistió en el tema y le preguntó si creía que los sentimientos realmente podían desaparecer. Asal, mirando hacia un punto fijo, respondió con una frase que dejó a todos pensativos: "El cariño no se apaga, solo cambia de lugar". Con esas palabras, avivó todavía más la curiosidad del público. Los titulares no tardaron en llenar las redes: "Asal Suba aún piensa en Erkan Merik, una confesión que remueve viejas heridas, segunda oportunidad para un viejo amor". Los fans más atentos aseguran haber notado pequeños gestos que indicarían un acercamiento.
Ambos artistas comenzaron a seguir cuentas similares en redes sociales y, curiosamente, compartieron en sus historias imágenes con frases sobre volver a empezar y cerrar ciclos con gratitud. Aunque no se mencionaron directamente, la coincidencia temporal encendió las alarmas de los seguidores más románticos. Un conocido periodista turco especializado en farándula incluso reveló en su programa que una fuente cercana a Erkan confirmó un encuentro casual entre los actores en un café de Kapki. Según esta versión, se saludaron cordialmente y conversaron por unos minutos. No fue una reunión fría ni distante, dijo el reportero. Se los veía cómodos, con sonrisas genuinas. Fue como si el tiempo no hubiera pasado. La noticia de este supuesto encuentro causó una verdadera revolución digital. En Twitter, los hashtags #AsalErkan y #reencuentro del año se mantuvieron entre los más comentados durante horas. Miles de usuarios compartieron fragmentos de viejas escenas de la serie que protagonizaron juntos, editando videos llenos de nostalgia, música romántica y mensajes de esperanza. Sin embargo, no todos están convencidos de que una reconciliación sea una buena idea. Algunos seguidores más críticos opinan que ambos han crecido en caminos distintos y que sería mejor mantener el cariño en el recuerdo. Aún así, el magnetismo que generan juntos parece imposible de ignorar. Cada gesto, cada palabra y cada publicación de ambos es analizada al detalle por una audiencia que aún sueña con verlos juntos, aunque sea en la ficción. En medio de todo este revuelo, un productor turco reconocido por su trabajo en telenovelas románticas insinuó en una entrevista que tiene un proyecto perfecto para una pareja con historia y química real. Aunque no mencionó nombres, muchos creen que se refería precisamente a Asal y Erkan. De ser así, el regreso de ambos a la pantalla podría convertirse en uno de los eventos más esperados del año en la televisión turca. Asal, mientras tanto, continúa enfocada en sus nuevos proyectos y en mantener una imagen serena frente a la prensa. Pero quienes la conocen de cerca aseguran que, a pesar de su fortaleza, aún guarda un rincón emocional para ese amor que marcó una etapa muy significativa de su vida. Como dijo una amiga íntima en una declaración reciente, Asal no es de las que olvida fácilmente. Cuando alguien deja huella, ella lo lleva consigo, aunque ya no lo diga. Erkan, por su parte, también ha mostrado un tono más reflexivo en sus últimas apariciones. En una entrevista radial, comentó, a veces el destino separa a las personas para que puedan reencontrarse en un mejor momento. La frase, aparentemente inocente, fue interpretada como una señal clara de que aún existe una conexión invisible entre ambos. Con todo lo que se ha dicho, es imposible negar que Asal Suba y Erkan Merik siguen siendo una de las parejas más recordadas y queridas por el público. Su historia, llena de pasión, silencios y reencuentros, continúa cautivando corazones. ¿Será que la vida les prepara una nueva oportunidad? Solo el tiempo lo dirá, pero algo es seguro, el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece del todo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Asal y Erkan deberían darse otra oportunidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios, suscríbanse al canal y no olviden darle like a este video para que sigamos compartiendo las historias más emocionantes del mundo de las estrellas turcas. Hasta la próxima. ¿Y tú, qué opinas de las palabras de Asal Suba? ¿Crees que aún queda algo entre ellos? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que, sin duda, aún no ha terminado.